Muy bienvenidos al canal de la Secretaría de Extensión Académica de CLATOP. Mi nombre es Martín Soberano y quisiera presentar al doctor Junior Morel, que es oncólogo certificado y nos va a acompañar eh, como coanfitrión de esta lectura del paper. Bienvenido, Junior. Hola, gracias por la invitación. Me alegro mucho de tenerte, como tener a todos los colegas que nos están acompañando en esta lectura de este paper publicado el 5 de abril de este año, Melanoma en perros y gatos, consenso y guías. Una de las cosas que llama la atención es que ponga consenso, es decir, que se reunieron, discutieron y dijeron, bueno, intentemos tendríamos que hacer esto, y guía para los colegas. De hecho, al final, ellos marcan como unas recomendaciones para la derivación de un clínico al oncólogo. ¿Quiénes han trabajado? Han trabajado colegas conocidos, profesores de la certificación como Felizbina Queiroga, como Francisco Clemente, también colegas de España conocidos como Juan Borrego, tenemos colegas de Alemania, colegas de Japón como Tetsuya Kobayashi y eh, colegas de Polonia y también a Philip Berman, que es el oncólogo americano que hizo todo el desarrollo de la vacuna contra el melanoma. Entonces, realmente bien interesante, es multicéntrico de muchos países, realmente muy bueno. Otra cosa que me llamó la atención, Junior y compañeros, es la cantidad de trabajos que han leído y han buscado, es decir, 121. Es decir, al final del paper vemos 121, es decir, realmente han logrado condensar mucha información. Y aquí tienen, pueden hacer el QR para descargar el trabajo, el consenso y guía de melanoma, y también en la descripción del video, después que esté en YouTube, van a tener también el link que pueden descargar el trabajo. Bueno, este sería como la introducción, Junior. Realmente es como que une un poco todo y dice que este es el único recurso de referencia accesible sobre melanoma en perros y gatos hasta el momento, ¿no? Entonces, bien. También tenemos que los melanomas, fíjense que los melanomas, los tumores melanocíticos son comunes en perros y raro en gatos. Y que el melanoma maligno de la boca, oral y de los dedos subunguial son los tipos más comunes del perro. Esto sería como la traducción sería como el resumen de todo el trabajo, ¿no? Entonces ya pueden, aquellos que se aburran de este video, ya pueden, después de esta segunda diapositiva, terminar. Se ha demostrado ciertas características histológicas que tienen importancia pronóstica. Entonces acá ya vamos viendo algunas líneas. Una que en perros es mucho más común que en gatos, localización oral y dedo, y que la histología es importante. Y miren cómo han logrado consensuar que la resección quirúrgica con márgenes amplios es actualmente la base del tratamiento para el control local de los melanomas, independientemente de su localización primaria. Realmente una proposición importante. Y vuelve a enfatizar, la ubicación es el principal factor pronóstico. Entonces, fíjense, en distintas palabras, llámese localización como ubicación, hablan de la importancia. Y aunque no predice, no sería el comportamiento a nivel de invasividad local como potencial metastásico. ¿Qué te llamó la atención de este paper, Junior, de este trabajo? Bueno, realmente yo quería ver qué hay de nuevo, si hay algún tipo de actualidad en que nosotros no estamos manejando. La forma de ellos en su primer mundo, cómo lo manejan. Hay muchas de las cosas que, por ejemplo, yo no tengo a disponibilidad en República Dominicana, lo que es el acceso a radioterapia y a la inmunoterapia. Entonces, yo lo que realizo es cirugía, eh, combinada o no con quimioterapia y electroquimioterapia, más o menos de la forma que los estoy manejando. Pero quería ver si había algún tipo de nuevas herramientas. Hablan de los inhibidores de PD1,
que Ahora vamos, ahora vamos. él, Espera, espera, sí, no te anticipes, no te ya yo había anticipes. enviado algo al grupo también sobre Ah, ello, pero perfecto. aquí lo mencionan y lo enfatizan que bueno, es una nueva herramienta de trabajar al melanoma. Mira, mira qué interesante. Este es un cuadro que lo van a encontrar en el trabajo que está súper bueno. Es un cuadro grande que lo fuimos partiendo en aras de ir dividiendo la conversación, ¿no? Fíjate que hacia arriba y a la izquierda aparece cuáles son melanomas de alto grado y cuántos son de bajo grado. Y fíjense que la mayoría, 92% son de alto grado. Es interesante esa pizza, ¿no? Es decir, en donde el 92% es de alto grado y solo el 8% es de bajo grado. Y algo interesante, fíjate que en el diagnóstico que ponen dos herramientas. A mí son cosas que quiero enfatizar. Una es la citología, y otro es la biopsia incisional. Y esto es interesante porque no pone biopsia excisional. ¿Mm? Entonces, eso es bien. ¿Cuál sería la diferencia? Es sacar un pedacito del tumor e intentar no hacer una biopsia sin márgenes. Esto es súper importante. Fíjate que yo me imagino que los colegas deben haber discutido bastante para poner en el cuadrito diagnóstico, solo citología y biopsia incisional. Y fíjate las recomendaciones, tratar de hacer incisiones, biopsias profundas y o grandes, ¿no? Y evitando todo lo que es la zona ulcerada o necrótica o muerta, ¿no? Para tener de alguna manera un diagnóstico certero, ¿no? Del tumor. También habla un poquito de evitar la piel. Esto es importante, es decir, si nosotros tenemos un tumor donde tiene una parte piel y una parte mucosa, hay que tomar la biopsia del lado de la mucosa para no sembrar, ¿no? Y después, que esto lo vamos a ver principalmente en factores pronósticos, la inmunohistoquímica es importante. Fíjense que en el trabajo divide lo que sería las recomendaciones de opiniones. Entonces aquí pone opinión. Esto significa como que no es dato, sino es la opinión del consenso. Y ahí es donde a mí me llamó mucho la atención el tema de poner guía y consenso. Y aquí es donde viene la parte de consenso. La opinión es que en el futuro vamos a tener como tú decías, Junior, pruebas genómicas de genes, en esos casos en donde el melanoma no podamos diagnosticarlo con histología o inmunohistoquímica. Entonces, entraríamos a lo que sería un tercer nivel, histología, inmunohistoquímica, genómica. ¿Mm? Bien, fíjense, son estas 12 fotitos que se encuentran en este cuadro. Básicamente muestran las tres primeras de la A a la D, lo heterogéneo que es el melanoma oral. Ellos quieren mostrar como que el melanoma puede ser negro, puede ser pigmentado, puede no ser pigmentado, que en el caso de un Cocker. Y abajo destaqué la imagen K, donde está la flechita que viene de abajo hacia arriba, en donde es un macrófago. Es un macrófago que sería un melanófago con melanina, con pigmento, tanto sea dentro del macrófago como fuera. Y algo interesante, que lo puse resaltado en amarillo, ustedes los, los oncólogos certificados ya saben que el amarillo es decir, Pregunta de como examen. pregunta de examen, es decir, ya se pone, Cristian dice, se pone nervioso. Eh, el melanófago es por sí mismo no un indicador de metástasis en el ganglio. Eso es interesante. Es decir, que si ustedes hacen una punción del ganglio, ¿no? Y ven un macrófago con pigmento, un melanófago, es decir, no por encontrarlo tenemos metástasis en el ganglio, porque puede aparecer en perros sin problemas en linfonodos normales, ¿no? Entonces, esto es interesante. Sigue el cuadro. ¿Se acuerdan que lo cortamos en citología y biopsia incisional? ¿Y a dónde cae en estadificación, en stage, en estadio? Fíjense estas cuatro etiquetas. Estadio, tamaño tumoral y localización, linfonodos y metástasis. Entonces sería como bien importante. En cuanto a lo que sería, vamos hacia la derecha de la pantalla, lo que sería el tamaño del melanoma y la localización, hablan un poquito de factores pronósticos en donde si nosotros, por ejemplo, tenemos labio,
un melanoma en labio con cirugía va a dar 1000 días de tiempo medio de sobrevida. También habla también de el labio y lengua, en donde habla de 500 días con cirugía, radioterapia, inmunoterapia. Entonces es como que, y lo vamos a ver bien, hay un cuadro al final que les voy a compartir sobre el pronóstico y la localización y el tamaño, muy importante. Y vamos hacia la izquierda, linfonodos. Y aquí hay un concepto bien interesante que dice que no hay correlación entre la citología del ganglio, es decir, pinchar el ganglio, y la histopatología en el melanoma, para decir que hay metástasis. Entonces, esto es interesante. Es decir, lo que sería el acuerdo entre la citología y la histopatología en cuanto a metástasis del linfonodo es pobre. Es pobre. Entonces, aquí hay que tomar. Y seguimos, entonces vimos estadio grande, tamaño tumoral, localización, ganglio, y vamos a metástasis. Y miren, lo dejo como una incógnita, hay 4 flechitas hacia abajo. Y esto es porque la clave es la estadificación. Es decir, saber, eh, es como que le dan muchísima importancia en este trabajo a la estadificación. ¿Y cuál es la estadificación? El famoso TNM. TNM de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Donde tenemos el T, fíjense, en menos de 2 centímetros, de 2 a 4 T2 y más de 4 centímetros el T3. Después el N, el linfonodo. Interesante ver que si no hay ningún tipo de problema, es 0, N0. Si tiene histológica o citológica evidencia de que esté infiltrado sería N1 y N2 si no se pueden mover, si están fijos. Y la metástasis, sin metástasis M0 y con metástasis M1. Esto lo saben, y metiendo todo en la batidora, el T, el N y el M, tenemos los estadios. Entonces, el estadio 1 es un tumor de menos de 2 centímetros, muy fácil, sin ganglio ni metástasis. Un estadio 2 sería de 2 a 4 centímetros, pero sin ganglio ni metástasis. Un estadio 3 es un tumor grande, fíjense que es un T3, puede ser un tumor de 4 centímetros, que es lo que más acostumbrado estamos a ver, es decir, más de 4 centímetros ya sería un estadio 3 de 4, o si tiene ganglios, si tiene ganglios. Fíjense que puede ser o un tumor pequeñito con ganglio, de 1N1, o un tumor un poquito más grande con ganglio, o un tumor grande. Y finalmente, con metástasis, no me importa qué tamaño, si tiene o no metástasis en el linfonodo, si tiene metástasis en órganos como pulmón, hígado, pero principalmente pulmón, es un estadio 4. Entonces, esas 4 flechitas que yo les venía diciendo, que van para abajo en este cuadro, tienen que ver con los estadios. Por eso tomé el cuadro que también está en el paper, ¿no? De la estadificación de la WHO, de la Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones, fíjense, es fundamental para hacer decisiones terapéuticas estadificar al melanoma canino y felino. Y fíjense que la localización y el tamaño, es importante que si no son derivados estos pacientes, y lo remarcan, que el veterinario de cabecera de esos animales tome la medida y la localización. Después, como bien sabemos en oncología, 3 incidencias radiológicas, aunque la tomografía tiene más sensibilidad. Y miren, esto no sé si Junior, no sé si te llamó la atención al leerlo, pero dice, fíjate, que habría que, aunque sea, hacer Una eco de abdomen. eco de abdomen, exactamente, aunque fíjense, dice, es raro, pero están descritos en esos 121 trabajos que han estudiado, metástasis abdominales del melanoma. Entonces, tanto sea por procedimiento que hacemos radiografía de ultrasonido de abdomen, en este caso es raro, pero puede aparecer. Fíjense, ya llegamos a estas 4 flechitas que venían, ¿no? Se abren en los estadios. Entonces, y aquí tenemos te diría, Junior, que si tú querías saber qué hay de nuevo, en este cuadro está todo, porque te dice verdaderamente cuál es si ven a la izquierda, dice primera línea de tratamiento. Primera línea de tratamiento. ¿Y depende de qué? De los estadios. Y fíjense cómo se simplifica. El estadio 1, 2 y 3, que sería, entre comillas, tamaños, y el 3 sería con ganglio.
se hace el mismo tratamiento. Se hace el mismo tratamiento, que es cirugía. Miren, cirugía con intento curativo, con extirpación, con linfadenectomía bilateral. Miren, esto es importante. Lo habíamos visto en las clases de tumores orales, la búsqueda, tanto sea por tomografía y todo, de los linfonodos de la cara, de la cabeza, y fíjense que aquí esto lo tendríamos que como que memorizar, que tendríamos que hacer en estadio 1, 2 y 3, y cirugía con intento curativo, con linfadenectomía bilateral, mandibular y del retrofaringio medial. ¿Mm? Fíjense que en el estadio 4, recuerden, metástasis, paliativo. Entonces, tratamiento local paliativo, ¿cuál sería? La radioterapia, es decir, tratar de no lastimarlo al animal, sino que irradiarlo, ¿no? Y o, miren, y o quimioterapia, y o la vacuna del melanoma llamada Oncept. Entonces, todo. Es decir, en el caso de un estadio 4, no lo tocamos, podríamos decir, le hacemos radiación y o le agregamos radioterapia y o la vacuna. ¿Y cómo va con en estos 3 estadios con la cirugía? Miren, en el caso de tenerlo abajito, es decir, en la mandíbula, la tasa de recaída es del 22% y llega al 49%, 48% si es en la maxila, básicamente por las dificultades de exéresis completa. Entonces, fíjense que es el doble, podríamos sintetizar, la tasa de recurrencia local a nivel maxilar versus mandibular, ¿no? Y, y aquí abajo dice los tiempos, de 500 a 800 días, casi 900 días en un estadio 1, un tumor pequeño, un tumor un poquito más que a mí me llamó mucho la atención, no sé si lo has visto, Junior, de ciento y tantos días a 800, como que mucha variabilidad, y luego ya se va acotando con ganglios positivos a 200 días y de 80 a 200 días con metástasis. Fíjate que sigue, este sería como el subcuadro de primera línea de tratamiento. Siguen las 4 flechitas dependiendo del estadio. ¿Y a qué? ¿A qué hacemos como achuvancia? Fíjense que a la izquierda dice terapias achuvantes. Y aquí habla de radioterapia, en donde, fíjate eh, que ¿qué significa? Que significa que en estadio 1, 2 y 3 podemos hacer esa cirugía con intento curativo, con la linfadenectomía bilateral, ¿no? Y le podemos agregar radioterapia adyuvante, como para asegurarnos de alguna manera que la enfermedad microscópica local esté controlada. Y ahí mejora bastante, fíjate, en estadio 1 si le agregamos radioterapia, básicamente aquí dice de lo de la radioterapia. Y no tanto, fíjate, en lo que es estadios 2, 3 y 4. Es importante que, por supuesto, el estadio 1 y 2 se irradiaría si los márgenes son incompletos por la cirugía. Y fíjate que habla de, como terapia adyuvante, quimioterapia con o sin la vacuna. Habla un poco de eso. Y en el caso del estadio 4 con metástasis, directamente la vacuna. Súper. Otra parte del paper, del consenso y guía, habla de que me resultó súper interesante porque casi es una guía de qué hacer, qué tratamientos utilizar en cada una de las localizaciones del melanoma. Entonces aquí cortamos y pegamos, el título dice tratamiento de melanoma en perros y gatos, tratamientos quirúrgicos, y empieza uno a uno a hablar de, por ejemplo, melanoma subungueal, idealmente la amputación sería el tratamiento, melanoma de almohadilla plantar, idealmente hacer una resección completa o parcial de todo el espesor, melanoma del pelo, es decir, en localizaciones en cualquier lado de la piel con pelo, ¿no? En donde el tratamiento sería una amplia resección quirúrgica. Y fíjense, que aquí lo pongo también en amarillo, que habla, que yo la verdad que no sé si ustedes lo tenían presente, el margen. Es decir, cuánto en el melanoma extirpar, lo tenemos muy claro en sarcomas, lo tenemos claro en el mastocitoma, pero fíjense que aquí recomiendan la mayoría de los autores
recomienda hacer una extirpación de 2 a 3 centímetros y un plano profundo. Casi les hace acordar a qué, al mastocitoma, en el melanoma de partes de la piel. Y aquí habla de otras modalidades. Junior, porque ¿qué faltó? Y también pueden participar todos los otros compañeros. Lo veo a Cris, lo veo a Jaramillo, a Giraldo, lo veo a Edna. Es decir, ¿qué nos faltó que usamos mucho en América Latina en general? La Como electroquimia. la electroquímica. Electroquimio, sí. Sí, exacto, como que en ese cuadro no figura. Fíjense que no figura ni la electroquimio, no figura la quimioterapia metronómica, pero aparece en esta parte del trabajo de otras modalidades de tratamiento. Fíjense que habla de los COX-2, que sería el tema de la quimiometronómica. Recordamos que la quimiometronómica es la combinación de un antiinflamatorio no esteroide, como un meloxicam, como para tener una idea, y una droga oncológica oral, como la ciclofosfamida y el clorambucilo. Aquí empieza a hablar de otras modalidades de tratamiento con que hay múltiples estudios que hablan un poco de la correlación entre la expresión de COX-2 en el melanoma, ¿no? Y la proliferación y sobrevida a esas células, ¿no? Entonces quiere decir que, bueno, por lo pronto este trabajo empieza a hablar sobre, tal vez podría servir. Pero fíjense que faltan investigaciones, trabajos para demostrar un poco la efectividad. ¿Mm? Después habla de otros tratamientos locales, como los implantes de cisplatino intralesional y la electroquimio, perdón, dice implantes de cisplatino intralesional o electroquimio con bleomicina intralesional ha sido reportado para un limitado número de pacientes. Y ahí eso es lo único que habló de electroquimio y algo local, de inyectar localmente, lo único. Después habla de la pata que nos falta de la metronómica, que serían las drogas oncológicas, como mencioné, ciclofosfamida y clorambucilo. Mm, ¿Podría tener alguna influencia en el microambiente del tumor en cuanto a las células del sistema inmune? Pero las significaciones y la importancia clínica eh, se mantiene desconocido. Terminó la oración sobre las drogas citotóxicas a nivel metronómico a dosis bajas. Luego habla de los inhibidores de tirosinquinasa, ¿no? Que puede ser el toceranib, y habla específicamente del masitinib, que sería el que se usa principalmente en Europa, para estadios 3, recuerden que sería con ganglio o grande, y 4 con metástasis, y dice que da una efectividad ligera, solo una somera, ¿no? Y después habla de lo que tú mencionabas, Junior, que es el tema del anti-PD1 monoclonal, anticuerpo monoclonal anti-PD1, ¿no? Que es un inhibidor de checkpoint del ciclo celular para melanomas humanos. Dice que no está disponible en perros y gatos, para perros y gatos, aunque aparece la primera caninizada, sería un anti-PD1, un anticuerpo monoclonal de perro, ¿no? Que recientemente ha sido licenciado condicionalmente en Estados Unidos para el tratamiento del melanoma canino. Entonces aquí sería como es lo único que no sé si has visto algo más de esto, del anti-PD1. No he leído mucho. Es decir, son muy pocos lo que hay reportado. Pero están haciendo investigaciones y nada, hay que esperar que vayan saliendo. Perfecto. Y después finalmente otro, que sería el Gilbemab, que sería este que estamos hablando. Gilbetmab, es interesante, le ponen bet, es decir, Gilbetmab, que sería el anticuerpo monoclonal, se dio a 25 perros con estadios 2 y 3, fíjate que no con metástasis, sino de 2 a 4 centímetros local o de más de 4 o con ganglio, y notaron de 25 perritos, notaron que 2 tuvieron respuesta completa, 3 tuvieron respuesta parcial y enfermedad estable en 10 de 25 casos. Bien, por lo pronto es una alternativa, ¿no?
Es interesante. Y para ir finalizando y discute, este es el cuadro que a mí me pareció como el gran resumen de este trabajo que dice factor pronóstico, columna número 1, información, y te dice si es favorable o pobre el pronóstico, ¿no? Entonces, punto número 1, fíjate que a mí siempre me llama la atención porque son discusiones de a qué poner primero y todo, ¿no? Fíjate que esto no es por orden alfabético que se pone al sitio anatómico como el número 1 en la fila, ¿no? Es el sitio anatómico. Sitio anatómico, fíjate que es en la piel, es decir, un melanoma como sería el del humano, que aparece en la piel, es favorable. Es favorable. También es favorable en el labio y en la lengua. Y en los dedos y en la boca, pobre. Es como que nos resume mucho. Después, bueno, el estadio, bueno, es fundamental pronóstico para principalmente el melanoma oral. Esto es importante. Es decir, el estadio de la enfermedad nos da información pronóstica en el melanoma oral, no en los otros sitios. Entonces, cuanto más alto es el estadio, peor es el pronóstico. Luego el tema de para todos los melanomas, y esto es algo que me interesó bastante porque lo divide mucho, es decir, el factor pronóstico por el tipo y localización del melanoma. Entonces, en este caso, por ejemplo, el estadio que hablamos, 1, 2, 3, 4, oral. Y fíjense que lo que vamos a ver, por ejemplo, de atipia nuclear, índice mitótico y metástasis en linfonodo o distancia, es para todos los melanomas. Entonces, si tenemos invasión linfática al linfonodo o metástasis, el pronóstico es pobre para todos los melanomas. También tenemos eh, eh, la atipia nuclear, es pronóstico en todos los melanomas. Fíjate que en oral, aquí te dice un número, menos del 30% de atipia en el núcleo es un pronóstico favorable. En otros sitios, menos del 20% de atipia nuclear es favorable. Es un poquito más bajo que en el oral. Luego el índice mitótico en todos los melanomas. Fíjate que en el oral tiene que haber menos de 4 mitosis por campo de alto poder. Eso es favorable. Y en otros sitios menos de 3. El pronóstico favorable. Fíjense cómo se van afinando un poco los valores, los datos. Entonces uno cuando lea y estudie el informe histopatológico ya sabe un poco y se divide de dónde es el oral, un poquito, fíjate que habíamos dicho atipia nuclear, menos de 30, en otros sitios menos de 20, índice mitótico menos de 4, menos de 3. Después pigmentación. Miren, es pronóstico, pero es un tema subjetivo, dependiendo del operador y de lo que uno ve, ¿no? Entonces, en general, si nosotros tenemos un melanoma oral y tenemos más del 50% de las células pigmentadas, el pronóstico es favorable. Y en otros sitios es subjetivo el tema de ver que si está altamente pigmentado, el pronóstico es favorable. Entonces, más pigmentación, como habíamos visto, perdón que mezclo, pero como habíamos visto en la granularidad del mastocitoma, es mejor el pronóstico. Y la ulceración, principalmente en el tema cutáneo, en el melanoma cutáneo, es un factor pronóstico negativo, es decir, pronóstico pobre si está ulcerado el melanoma cutáneo. Y finalizamos con estos 5 puntos que hablan de el nivel de infiltración, es un factor pronóstico en todos los melanomas, principalmente ahí lo divide en oral y otros. A mí me gustó porque cuando hace la subdivisión dice oral y otros, lo repite mucho, oral y otros. La profundidad es pronóstico principalmente en los melanomas no orales solamente, sería como en la medicina humana, que es en el cutáneo, la cantidad de milímetros de profundidad que invade el melanoma es factor pronóstico. Y fíjense qué interesante. Esto en humano es casi, les diría, importantísimo. Y aquí tenemos el dato en veterinaria que tiene que tener menor o igual a 0,95 centímetros de profundidad de tumor
es un pronóstico favorable. Entonces ya tenemos el dato de cuánta profundidad no tiene que superar ese melanoma en localizaciones de piel. Invasión linfática para todos los melanomas, pobre, lo vimos. Y el Ki-67, aquí tenemos datos que, que teníamos en otros tumores, y en este caso en el melanoma oral, Ki-67, KI-67, hay que ver la cantidad de núcleos, el número de núcleos positivos, y en otros sitios es el porcentaje de núcleos positivos en 500 células contadas. Entonces fíjense cómo aquí es diferente. En el oral es el número, que en este caso tiene que ser menos de 19,5 núcleos positivos, pronóstico favorable, y en otros sitios tiene que ser menos del 15% de esos 500 células contadas para pronóstico favorable. Fíjense que tenemos que ser casi estudiosos del informe del patólogo, ¿no? Es decir, y finalmente survivina, que es básicamente para el de piel, el melanoma de cutáneo, es un indicador de expresión nuclear. Y normalmente si está expresada la survivina, es un factor pronóstico negativo. ¿Cómo lo ves, Junior, a esta tabla? No facilita mucha información porque hay algunos casos que aquí podemos indagar un poquito más para hablar de pronóstico y tal vez el comportamiento que pueda presentar. Ah, Porque bueno, no han tocado, hay veces que no tocan tumores extremadamente grandes que no han presentado metástasis y tienen un comportamiento más tranquilo, por así decirlo. Y yo he tenido pacientes con tumores de 1 centímetro, centímetro y medio que ya presentan metástasis o en los ganglios o a distancia. mira, O sea, eso bien puede ser pequeño. un factor a evaluar toda esta información de la inmunistoquímica, el KI-67. Desconocía lo de la infiltración local en los melanomas de piel, lo que informa. Absolutamente, absolutamente. Te habla, porque la realidad que habla bastante de melanomas no orales, ¿no? Que es lo más, como diríamos, taquillero, ¿no? De melanoma, pero nosotros no teníamos tanta información para decir, bueno, ese melanoma que aparece en la piel, ¿qué factores le podemos? Y bueno, aquí tenemos, como tú dices, el grosor, ¿no? La infiltración, y también fíjate que de las inmunohistoquímicas, habla del KI-67 como nada más, ¿no? Como factor pronóstico, y esta survivina solamente también para el de la piel. Y finalmente termina el trabajo con las consideraciones para la derivación del melanoma. Tal vez esto sería bueno para comentarle a los colegas que trabajan en la red de ustedes que les derivan pacientes, ¿no? Como decir, a ver, ¿qué necesitamos? Y lo he puesto en colores. Básicamente, lo que tú mencionabas al principio, Junior, que realmente habla aquí de que no tenemos todas las armas, las herramientas. Ahí dice la falta de muchas veces de radioterapia, de vacuna, entonces, y tampoco existen pautas específicas. Y esta multiplicidad de factores que hacen que realmente el veterinario le sea difícil a la derivación. ¿Qué es lo que necesitamos que nos aporte el veterinario derivante? Vuelve a reiterar, registrar el tamaño del tumor antes de la remisión, es decir, antes que lo remitan o antes que se lo quiten. Es decir, el tamaño muy importante, ya que se considera un factor pronóstico importante. Tal vez mandarles una nota. Otra cosa que recomienda este consenso guía es que si se realiza una biopsia o escisión antes de la derivación, que fotografíen, ¿no? Antes de tocar, que tomen fotos con el celular, o ¿no? Tomen fotos, que ayuda enormemente a la evaluación y planificación después del tratamiento. De manera similar, la estadificación, la evaluación por imágenes y ganglios linfáticos es primordial antes de la derivación. Fíjense que lo dicen como que lo pueden hacer perfectamente los colegas, ya que esto puede afectar, y lo hemos visto en las 4 líneas, la terapia y el pronóstico. Y también es importante señalar que la escisión incompleta se asocia con peores resultados. Entonces, básicamente lo que dice le pone un poco de presión al colega derivante, diciéndole, mira,
trata de que si no puedes hacer una cirugía completa, trata de derivarlo tal vez. Se debe considerar la derivación porque el hecho de tocarlo y que queden células tumorales se asocia con peores resultados. Súper, discutamos, colegas. Cris, ¿cómo has visto el trabajo? Aquí te veo. Bastante interesante, o sea, las pautas y todas las guías están bien claras como para guiar médicos generales y oncólogos también. Súper. Jorgelina, Edna, Manuela, ¿cómo lo han visto? Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, me interesaba el tema del melanoma. Bueno, fundamentalmente siempre la relación de la malignidad con el estatus oral, gingival, mucosal. En realidad, o sea, hay una cantidad tremenda de melanomas a ese nivel. Yo en cutáneos no he visto, es más, me han derivado como melanomas cutáneos que después la histopatología. No, me dice, es un angioma, es otra cosa. Los he visto pocos en la piel. Ahora, a nivel oral, sí eh, encuentro esto que decías vos, Martín, acerca de si la pigmentación excede un nivel de profundidad. Eso es un dato nuevo para mí y es interesante. Ahora, ¿qué pasa con los melanomas ulcerados a nivel bucal y las posibilidades dentro de la clínica de confundirlos con un carcinoma o de células escamosas? Me cuesta a mí, y a veces que vienen con tumores muy avanzados, me cuesta el hecho de decir que tengo que hacer una biopsia primero de eso. ¿Y cómo saco la biopsia? ¿Es incisional siempre? Una Sí, pregunta, ¿no? es interesante. Yo lo voy a responder y todos lo responden sobre el trabajo en sí que estamos viendo. Ellos dicen citología y biopsia incisional siempre. Y esto va a quedar como muy reforzado en el módulo de tumores orales, ¿no? Que es como que refiere mucho a eso de no intentar hacer una cirugía como más o menos de Exacto. sacarlo exactamente, sino directamente hacer como ping, tanto sea por un aparatito como puede ser un sacabocados o directamente el incisional, pero no intentar hacer una cirugía sin márgenes, ¿no? O radical. Exactamente. ¿Mm? Exactamente. Sí, bueno, eso. Y después, ¿qué pedir en inmunistoquímica? Si Ujú. sacamos, ¿qué pedimos en inmunistoquímica? Se me hace una Por lo marea que ahí. dice, por lo que dice esta guía es KI 67. Sí, pero hay algunos melanomas que, por ejemplo, citológicamente no hay melanina y la inmunistoquímica es para determinarlo y los dos marcadores, el melan A y el S100. Tú Eso es dices lo que para el yo pido. diagnóstico. Perfecto, tú dices para el diagnóstico, correcto. Cuando no tienes el diagnóstico de melanoma, correcto. Melan A, dicen acá. Está Sí, sí, bien. sí, Melan Melan A, sí. A sí. lo dijo, lo mencionó Adriana Duchene cuando estuvo. Exactamente, exactamente. Para eso biopsia. Es decir, sería nivel de histología, nivel de inmunohistoquímica y lo que dicen que va a venir en el futuro, la genómica. Cuando ni la histología ni la inmunohistoquímica nos digan, ¿no? Gracias, Jorgelina. No, No sé. gracias a vos, Martín. Y otra pregunta más con respecto a eso tiene que ver con el grado de anaplasia que se ve mucho en la boca. De esos Exacto. tumores que vos cuando los mandás a histopatología no sabés si es un linfoma epiteliotrópico que está en la boca o no se ven bien. Bien, te agradezco. Salvador, adelante. Con todo gusto, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, Buenas gracias. tardes. Gusto en ver a todos otra vez. Bueno, yo tengo unos comentarios. Ahorita que hablaban de la atención para diagnóstico del melanoma, hablaban del melana y nos explicaron también en el curso. Pero la Fontana Mason, que también hacen al menos me tocó que una vez me tocó en México que le hicieron, también para el diagnóstico, ¿no? Y la mencionaba el artículo, la de Fontana Mason. Esa es una. Y otra cosa que creo que nos debe quedar muy claro, la verdad que el artículo estuvo muy bonito, gracias a Junior por compartirlo también y que se hizo esta discusión, ¿no? Pero en cuanto a la citología,
me llama la atención, ¿no? Dice, en la citología del nódulo linfático, la sensibilidad es muy baja, es de 30 y tantos %. Sí. Y sí, obviamente, porque estamos haciendo solo una punción, pero creo que sí es importante porque el mismo artículo dice que puedes tener un nódulo, hablando de melanoma oral, puedes tener un linfonódulo submandibular de tamaño normal y puede haber metástasis. Tú no sabes en qué momento puedes encontrar estas, digo, no confundirlas con melanófagos, ¿no? Pero sí me ha tocado hacer muchas citologías de linfonodo submandibular y ver bastantes melanocitos y melanoblastos. Es decir, pues si es que si es una metástasis, no al linfonodo. Entonces yo creo que de todo se tiene que hacer, aunque tenga una baja sensibilidad. Lo que es que cuando ya haces histopatología es porque estás quitando todo el linfonodo, ya estás viendo toda la estructura. Pero si tú desde una citología estás viendo un montón de melanoblastos o melanocitos, obviamente si hay metástasis, ¿no? Yo creo que es lo importante de siempre hacer esa citología del linfonodo regional. Y más Y en tú, los y tú le harías bilateral. De los bilateral, dos. ya ven que hablaban también del ipsilateral y de esto. O sea, sí lo podrías hacer, ¿no? Aunque no lo veas aumentado de tamaño. Muchas gracias. No, excelente. Gracias a ti. Adelante, Doc. ¿Está manejando? No, ¿no? Me imagino que no. No, no, ¿cómo anda? Sebastián, ¿cómo Un estás? gusto verlo. No, no estoy manejando. Paré el auto, venía escuchándolo. Menos mal. Si no, Pero bueno, este es la es, vida real, así estamos sí, es la trabajando. vida, exactamente. Es peligroso, si no es peligroso. El consenso muy bueno. Me parece que hay un punto que no sé la experiencia del resto de los colegas, pero por lo menos en mi experiencia, el melanoma cutáneo, que el consenso lo trata como un oral y otras localizaciones, a mí particularmente en mi experiencia, los melanomas cutáneos de presentación en escroto es como el mastocitoma en el escroto. Se comportan con un grado de malignidad que es bastante más agresivo que el melanoma en otros lugares de la piel. En particular, en relación al diagnóstico, yo, por ejemplo, ya dejé de hacer citología de cualquier masa en la boca. Directamente va a biopsia. Ya ni me gasto en hacer citología porque lo que veo, yo que hago citología en la clínica, lo que veo es que da letras, en definitiva. Y en muchos casos, porque digamos, ver melanomas amelánicos, fibrosarcomas, carcinomas e incluso fibromas odontogénicos que a veces no se presentan como están en la foto en el libro, para mí no tiene sentido desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista práctico, hacer una punción postergando el tiempo para la biopsia. Es hacer una biopsia, capaz que una impronta para chusmear antes, pero la biopsia para mí es mandatoria en las lesiones de cavidad oral. Y me gustó mucho el panel de inmunohistoquímica para el diagnóstico, incorporar además de melanada el resto de los marcadores. Con el tema del último pedacito que comentaste, Martín, que me pareció muy interesante en el trabajo, las recomendaciones para los colegas que van a derivar. Esa es una tarea que también nosotros tenemos que hacer mucho, porque realmente vemos cosas que el último paciente que vi con melanoma en el escroto lo operó otro colega, me mandó el perro operado y el resultado de la histopatología. Y este perro hoy es meloxicam y carboplatino y muchas velas. Nada más, no podemos hacer nada más. Tiene melanoma, un melanoma melánico agresivo, linfonódulos inguinales totalmente tomados y linfonódulos más hacia adelante, incluso algunos preescapular. Entonces me parece que ahí tenemos que trabajar mucho con los colegas. Pero el consenso muy bueno, creo, como digo, cada vez que tengo oportunidad de analizar un consenso, creo que en América Latina tenemos que empezar a trabajar en nuestros propios consensos porque la electroquimioterapia no está, estas cuestiones en la práctica no está. Menciona, por ejemplo, el tratamiento de algunos melanomas, melanomas de ubicación ocular con criocirugía. Creo que también nosotros acá hacemos mucha crio y nos falta registrar y empezar a armar nuestros propios consensos. Pero bueno, un gusto verlos. Bienvenido, Sigo gracias. trabajando. Adelante, Chau. gracias. Finalmente, María. Adelante, María. Gracias por participar. Gracias, hola. ¿Cómo estás?
Pues bueno, también me pareció bastante bueno, interesante el estudio, el artículo. Y por ahí preguntaron que si era muy común los melanomas en el maxilar. Pues sí, yo pues en lo que va de que terminé el curso a hoy he visto como 6. Ahora mismo tengo uno, ese no es maxilar, pero es mandibular, desde a partir del segundo molar, y se mete hacia la encía y hacia la sublingual, pues hacia la lengua, ¿no? Y bueno, pues es un perrito ya muy grande, tiene como 13 años y ando pensando qué hacer. Entonces ahorita que vi ahí el tratamiento de intralesional con carbo y bleomicina, este tratamiento quizá pudiera ayudarme para disminuirlo tal vez, y que la cirugía a lo mejor no sea tan crudenta, porque digo, al final hay que hacerle mandibulectomía. Y esos tratamientos semanales, Aquí no lo dice, no fíjate lo dice. como dice Sebastián, otras modalidades es un mundo, ¿no? Que Sí, tal vez es lo que Latinoamérica podría tomar de este consenso y hacer como un parte B, en donde profundizar un poco basada en la evidencia. Esto es todo basado en la evidencia. Si ustedes ven detrás de cada recomendación, dice evidencia número 1, 2, 3, según pero no. los trabajos. Sí, adelante. Sí, o sea, que decía ahí como evidencia y tal, pero me Claro, refiero, y no tenemos, es decir, lo que te dice es lo de la bleomicina, sería lo del electroquimio con la bleomicina, ¿no? En este caso dice ahí decía intratumoral, habría que ver el tema de la bleomicina endovenosa, como se hace con la electroquimio. Después habla de cisplatino o el carboplatino intralesional, ¿no? Pero lo menciona como diciendo, no falta mucho, dice, ¿no? Es decir, debería profundizarse en eso, ok, para ver si sirve o no. En el caso de ellos no lo, de alguna manera, no está dentro de ese, yo digo como que es el centro del trabajo, que sería el cuadrito ese donde dice todo, ¿no? Tratamiento primera línea no es, ¿no? ok, No es. bueno, En ese caso que tú dices, ahí está Junior, en ese caso que tú dices, ellos recomendarían, en tu caso, la radioterapia. Adelante, claro, Junior, gracias, Doc. gracias. Y quería agregar algo. Cuando el doctor Sebastián mencionó lo del consenso en Latinoamérica, que nosotros deberíamos recopilar datos y hacer nuestro propio consenso, yo puedo enviar el consenso que se hizo de la Abrobet, que fue en Brasil. Ahí mencionan más a detalle la electroquimioterapia y una inmunoterapia que se está usando en medicina veterinaria de medicina humana, que se conoce como Oncoterat. No sé si se han escuchado sobre ella o si saben. Y bueno, ahí mencionan un poquito más de información de a nuestra realidad de, de Latinoamérica, que Está puedo muy bueno, enviarlo también. Y se puede es de hacer. hace 3 años ya, salió en el 2021, pero está bien actualizado, entiendo. Muy bueno, si lo quieres compartir, lo compartimos. Gracias. Adelante, Manuela. Bienvenida. Hola, buenos días. Este, saludos desde Costa Rica a todos. Me pareció muy bueno, la verdad, el consenso. Nosotros acá a nivel país hacemos mucho también el diagnóstico mediante la biopsia incisional de la lesión, y sí usamos la citología para el linfonodo, más que nada el ipsilateral como parte de la estadificación. Usamos como línea general lo que sería el abordaje quirúrgico. Cuando las masas son grandes, pues hacemos electroquimioterapia en lecho quirúrgico cuando es una posibilidad para el propietario, y hacemos generalmente adyuvancia con carboplatino. 5 sesiones de carboplatino cada 21 días, y algunos pacientes pues los mantenemos con bloqueadores de tirosin quinasa como terapia como de mantenimiento. Nos va bien. Algunas veces pues coincido con el tema de que cuando tenemos las lesiones en maxila, los pronósticos suelen ser pobres. Algunas veces pues incluso durante el tratamiento con la adyuvancia con carboplatino, pues tenemos que suspender y muchas veces optar por la eutanasia. El tamaño de la masa también es un factor pronóstico pues importantísimo.
Desafortunadamente, la mayoría, en mi caso, los pacientes que diagnosticamos cuando son en zonas más profundas de la boca o en el paladar, vienen ya con masas muy grandes, más de 4 centímetros. Entonces, pues el pronóstico para estos perros es pobre, pero igual los manejamos cuando se puede, pues con cirugía, muchas veces solo electroporación, y pues usamos el bloqueador tirosinquinasa cuando podemos conseguirlo. Tampoco es fácil conseguir el medicamento acá en el país, entonces tenemos que ir a México, mandar al propietario a México a traerlo y así. Desafortunadamente no tenemos la línea oncológica para uso veterinario como en muchos países que cuentan, ¿verdad?, con esta posibilidad. Nosotros tenemos que conseguir todo, ya sea en medicina humana, compramos el carboplatino directamente pues en el hospital, y el Paladia, que es el bloqueador TK que usamos, pues lo mandamos a traer ya sea a México o en alguna parte de Sudamérica, que es donde lo conseguimos. En Estados Unidos no nos aceptan la receta, entonces aunque hagamos la receta y que el propietario haga el viaje y demás, no les venden el producto. En cuanto al documento, me gustó las recomendaciones para los colegas, porque definitivamente a veces no, a veces pues no saben, ¿verdad?, cómo hacer las cosas de una mejor manera, y cuando nos derivan los pacientes, pues ya han sido intervenidos quirúrgicamente, ya perdimos esa primera posibilidad de hacer un primer evento con mayor márgenes y de cierta forma que sea curativo. Entonces, bueno, está muy bueno poder educar. Nosotros también, eso es parte de nuestra responsabilidad, siento yo, como pasar la información. Ojalá, para mí siempre es bueno cuando me viene el paciente y no lo han tocado, que de repente el mismo propietario pues busca y decide dónde llevar a su mascota y llega directamente a mí con el tumor y sin estadificar y sin hacer nada. Pues me gusta manejar yo, digamos, como que el paciente desde el principio hasta el final, pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos ya vienen operados de una manera muy marginal, ya muchas veces con metástasis, incluso a veces me los operan sin estadificarlos primero. Entonces es complicado, pero creo que cada vez vamos a hacer mejor las cosas. Sí, Doc, y con el tema de los anticuerpos monoclonales, no sé si es que después como que también mejora la eficacia cuando se vincula con radioterapia, me parece, no estoy muy segura. Y también el uso de carboplatino y después poder hacer terapia radiante también mejora muchísimo lo que es el resultado, la respuesta al tratamiento. A nivel país no tenemos la posibilidad de usar radioterapia, entonces nos vemos como limitados de manos para hacer unos mejores tratamientos, pero bueno, hacemos lo que podemos usando electroporación. Yo generalmente no hago la bleomicina intralesional, sino sistémica. No sé, voy a intentar hacerlo distinto, a ver si tengo una mejor respuesta o distinta respuesta, pero bueno, en reglas generales, nunca sacaba el ganglio contralateral, solo el IPSI. Ahora voy a tomar esa recomendación. Y bueno, nada, eso. Gracias. Muchísimas gracias, Manuela. Por supuesto. Gracias a todos. Gracias, Junior, por compartir este trabajo. Todos están invitados a compartir ese trabajos y lo desarrollamos aquí. Y como decía Manuela, este mismo video se va a grabar y lo pueden compartir a colegas, lo pueden compartir a colegas derivantes, lo pueden compartir a tutores, es decir, que vayan viendo que se trabaja basado en la evidencia, y realmente esta es la herramienta como para que todo el mundo en equipo, es decir, el derivante, el dueño, el tutor de la mascota y todos estemos informados. Muchísimas gracias. En el videíto me dicen que diga esto, que pongan el OK, parezco un youtuber, pero... Es decir, pongan el OK, coméntenlo y compártanlo, porque para mí creo que es lo más importante. Gracias, Junior, y gracias a todos. Bye, bye.